Bueno, estamos en este especial de diálogos para la FAM, hablando de acceso a justicia, y en este caso la tenemos a Mariana Rey Galindo. Mariana es jueza de familia y sucesiones de control judicial de Monteros, en Tucumán. ¿Estoy bien, Mariana? Del Centro Judicial de Monteros, sí, de la provincia de Tucumán. Del Centro Judicial de Monteros de la provincia de Tucumán. Vos sabés Sí. que me puse a leer un poquito algunos fallos tuyos y quiero empezar por algo que todavía no hemos abordado con el tema de acceso a justicia, y es esto de litigar sin gastos. Tuviste un fallo que fue como medio polémico, porque incluso tuvo mucha repercusión mediática, donde era un caso de divorcio y vos decidiste que la mujer, para litigar, en este caso, podía litigar sin gastos a pesar de que ella tenía cierto patrimonio, tenía un auto, un automóvil, una cosa así. Contanos un poco cómo fue ese fallo particular y qué pensás en esto de litigar sin gastos como una modalidad de acceso a justicia. Bueno, el Instituto del Beneficio de Litigar sin Gasto es una herramienta jurídica que está, por supuesto, establecida por ley, prevista en los códigos procesales, y tiene que ver con esto que el Estado admite y prevé para aquellas personas que carecen de medios y recursos económicos para litigar, ¿no? Sabemos que esto es un paréntesis, sabemos que cualquier litigio tiene algunos gastos. Hay personas, la asistencia técnica, por ejemplo, es un gasto. Tener un abogado, contar con un representante conlleva y tiene implícito un gasto. Y por otro lado tenemos los gastos causídicos, que son las tasas fiscales y una serie de cosas por el estilo. Cuando una persona carece de recursos, el Estado tiene previsto un instituto en el cual o del cual se trata este beneficio. Muy bien. A su vez, este beneficio tiene como característica un monto o un patrimonio mínimo. Entonces, hasta cierto capital, o acreditado por supuesto que esta persona cuenta con determinado capital, no accede a este beneficio. Por debajo de ese capital, accede a ese beneficio. En el caso que vos te referís, el capital con el que contaba esta señora era solamente un vehículo bastante viejito. ¿Sí? Pero a su vez, este índice cuantitativo, del cual yo te vengo contando, que lo fija el Estado, en este caso el Poder Judicial, ha quedado absolutamente desactualizado. Imagínate, bueno, los tiempos que corren y en las vicisitudes económicas, no tan solo de este año, sino quizás de unos 2 años atrás, este índice ha quedado desactualizado al contexto económico por el que atraviesa nuestro país. Claro. De allí que en esta interpretación que me toca hacer del acceso a justicia, decir, bueno, esta señora no podría divorciarse y en su caso esto implica que ella mantenga un vínculo del cual es inexistente, ya no está, es decir, se mantenga casada solo y únicamente porque tiene registrado este bien bastante viejo, como te digo. Tampoco se trataba de un capital importante, claro, sino es un bien, es un vehículo, y eso impide que acceda al beneficio por este monto también desactualizado. En esa lógica y en esa interpretación les digo, bueno, me aparto de esto y sin perjuicio de tener un bien a nombre suyo, la situación o el trasfondo fáctico es que esta mujer no puede, o esta persona, o lo mismo hubiese sido en un hombre, no puede acceder a la justicia como consecuencia de este impedimento, haciendo una valoración de lo que son las normas. Y entonces digo, no, en realidad el acceso a justicia tiene un valor supremo, es un derecho fundamental desde las concepciones convencionales, con lo cual priorizo este valor, me aparto de aquellos índices y digo, lo tiene, no es que lo desconozca, no lo niegue, lo tiene, pero es insuficiente, y esto sigue colocando a esta persona en una situación de vulnerabilidad, porque tampoco es una persona con capacidad suficiente como para afrontar los gastos causídicos, los gastos que demandaría el acceso a justicia. Claro, pero qué interesante. A partir de que leía este fallo y que veía la repercusión en los medios, digo, qué interesante esto, ¿no? De pensar
ese impedimento básico, ¿no? Porque uno empieza a pensar, ¿por qué no podemos acceder a justicia? Empezamos a pensar en los sectores vulnerables, empezamos a pensar en los colectivos por ahí minoritarios, que también les cuesta acceder, y bueno, el impedimento económico claramente es uno, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que hacer eco. Cuando hablo de nosotros, hablo quienes tenemos a cargo el poder de decidir, aunque sean estas cuestiones no mínimas, pero sí me refiero al Poder Judicial con esta toma de decisiones, no puedo desconocer todo este otro contexto y estas otras realidades que hacen al entramado, ¿no? de la situación, hace realmente al plano fáctico. Entonces lo que tengo que hacer es una interpretación. Claro. Así que bueno, y puntualmente, como vos bien has empezado, en tu entrevista empieza el acceso a justicia, con lo cual, si yo no hago una interpretación de la ley y esta ley es obstructiva y vulnera ese derecho, entonces no estamos hablando de justicia. Mariana, veo que es un tema que te preocupa. Has escrito bastante sobre acceso a justicia. Contame qué estás viendo en la Argentina hoy. ¿Cuáles son los impedimentos que tenemos para acceder a la justicia? Más que impedimentos, yo te hablaría de barreras. Nuestro país es uno de los países de Iberoamérica de mayor riqueza legislativa. Realmente es un país de vanguardia en esto. Es un país que se ha preocupado en materia legislativa de garantizar y de promover y de proteger muchísimos derechos. Sin embargo, nos encontramos con algunas barreras concretas. Por ejemplo, las barreras geográficas en nuestro país es muy vasto. Y cuando se sanciona una ley, se lo hace en el concepto de que podría aplicarse y debería aplicarse en todo el territorio nacional de la misma manera, si se quiere, ¿no? Pero lo cierto es que no es así. Nuestro país, en su geografía, que es tan rica y tan vasta, encuentra, en términos de acceso a justicia, muchísimas diferencias y barreras concretas. Un ejemplo claro, y te lo pongo en términos de mi juzgado nada más. Sí. Por ejemplo, quien reside en los valles calchaquíes, o en los valles, que es un lugar precioso con una geografía realmente magnífica, tiene que bajar o se ve obligado a trasladarse hasta mi juzgado, o hasta Monteros. En materia de familia mi juzgado, pero tengo otras colegas, se ve obligado a trasladarse hasta Monteros para poder dirimir sus conflictos. ¿Esto qué implica? Decirle yo vengo a una audiencia, te pongo un ejemplo muy concreto, muy llano. Vengo a una audiencia a las 8 de la mañana. Como cualquier audiencia, o sin tener prevista este tipo de barreras geográficas, implica que esa persona deba tomarse un medio público. La frecuencia de colectivos tampoco es la misma que en las ciudades de mayor urbanización. Un gasto, porque tampoco es el mismo costo. Tener que buscar algún abogado. El Ministerio Público hace grandes esfuerzos por poner delegaciones allá, pero también es cierto que hay nosotros tenemos un defensor itinerante que tiene geográficamente su oficina está en Concepción y viaja una vez por semana hacia Tafí del Valle y allí atiende los casos. Hay otro puesto de acceso a justicia en los valles calchaquíes, perdón, en lo que es Amaicha, que conforman los valles calchaquíes, pero sigue siendo uno. Los esfuerzos destaco los esfuerzos que se hacen, por supuesto, pero es como que sigue siendo una barrera, no un impedimento, una barrera geográfica a sortear, ¿no? Hablamos de abogado del niño y un niño que habita en capital no tiene el mismo acceso ni los mismos medios que este niño que nos toca atender de los valles, ¿no? El abogado del niño, quien lo escuche, a cómo llegan los equipos territoriales hasta allá. De hecho, la jueza de familia, si fuese en situaciones de familia, que tiene que escucharlo soy yo, y yo estoy en Monteros, ¿no? Entonces, exigirle a los niños, venía a las 9, a las 10 de la mañana, no importa. ¿Con esto qué implica? Costo de traslado de transporte,
eventualmente acompañado por algún adulto. Todo esto hace que el acceso a la justicia sea realmente algo que debemos trabajar y mucho. Por eso, y agradezco que lo hayas puesto vos en estos términos, una preocupación. No quiere decir que no haya. Lo que digo es cuáles son las condiciones que nosotros debemos crear y promover para que este derecho tan fundamental y cardinal que tenemos los seres humanos para resolver nuestros problemas pueda ser garantizado a una persona que vive en la capital con determinadas estructuras y a una persona que vive alejada de la capital con otras estructuras. El derecho es el mismo. Claro. La garantía es la misma. Y es fantástico que esto sea así, en lo abstracto. En lo concreto, ¿cómo aplica? ¿Qué aplica? ¿Cuál es mi obligación como juez? ¿O qué condiciones debería prever para que ese derecho se ejerza de la misma forma? Otro caso, y seguimos, pero para que pueda ser muy visible. Una persona que tiene que ser con discapacidad o revisada por los médicos y está en situación realmente de imposibilidad de traslado, vuelvo a la barrera geográfica, ¿qué posibilidades tienen los equipos técnicos, los médicos psiquiatras, de trasladarse en distancias cortas que viajar o que subir a las zonas de influencia de mi juzgado? Inundaciones. Podría contarte anécdotas de lo que son las inundaciones y la imposibilidad de la gente de sortear esa inundación para poder tener acceso a nosotros o nosotros a ellos. Mira lo que te voy a decir. Claro. Situaciones de violencia, situaciones de internaciones en donde se desbordaron ríos, en donde no existe luz, no hay luz porque no hay tendidos eléctricos, lo que fuese. Realmente es un problema. La conectividad es otro. Claro, pues estaba pensando eso. Mientras hablas de la barrera geográfica, digo, se puede hacer claro, audiencias online, pero si no tiene conexión. Pero si no tengo la conexión, pero además de ello, en los casos que hemos logrado tener una conectividad, no todos tenían un dispositivo disponible, valga la redundancia, para una audiencia judicial. Entonces, también dependemos de algún funcionario que tenga la amabilidad, la gentileza de prestarnos o de prestar a esa persona este dispositivo para que nosotros podamos tener la audiencia. Y una cosa, una anécdota, pero que realmente hace a lo que estamos hablando, es si tengo una señora, me decía en el marco de una situación de violencia y teníamos que celebrar una audiencia, y me decía, yo tengo el celular, pero solamente puedo apretar el verde y el rojo y no puedo verla por pantalla. El aparato o el dispositivo no tenía la tecnología adecuada como para poder hacer un zoom. Claro. Entonces, bueno, zoom digo porque podemos grabar. Entonces, vamos a hacer un WhatsApp o directamente por teléfono. Entonces, son todas estas cosas, pero que sinceramente las tenemos que pensar. Esa es mi preocupación. De ahí que no me quedo con esto, bueno, ya está listo, no puedo, no. En algunas oportunidades nosotros fuimos hasta los lugares para tomar audiencia, y no tan solo a los valles, sino a algunos lugares que era exigible para nosotros ir, como por ejemplo personas que están en situaciones de internación domiciliaria como consecuencia, bueno, de enfermedades muy complejas, y no es posible trasladarla porque no se va. Los familiares no pueden pagar el traslado en ambulancia, es un costo importante. Entonces, bueno, hagamos al revés, vamos nosotros. No nos trasladamos nosotros. Ahí garantizo el acceso a justicia. Claro. Bueno, no puedo hacer un Zoom, bueno, no importa, hacemos por teléfono, ponemos altavoz, ¿no? Y están los funcionarios. Y cosas como esas, en las que nos ocupamos, para que este derecho se materialice y se haga palpable. Ahora, pienso, ¿se solucionaría con más personal, con más oficinas, con más descentralización o no? Es uno de los recursos, sí. De hecho, en Monteros, actualmente nosotros estamos
con auditorías. Esto es algo muy propio, digamos, del Poder Judicial, donde hay control de gestión, ¿no?, interna, y donde los diagnósticos revelan que, por supuesto, vamos creciendo muchísimo, donde las complejidades son muy vastas, donde el nivel de judicialización realmente va creciendo año a año, mes a mes, y por supuesto que un único juzgado no puede cubrir la demanda de nuestra ciudadanía. Por supuesto que sí, sería, y que bueno, de hecho ya está en proceso, digamos, que se ponga en marcha. Cuando hablo de esto es porque ya los concursos están sustanciados, bueno, entonces en algún momento tendrá que conformarse esta otra unidad jurisdiccional con todo lo que ello implica, pero también esto tiene que ver con algunos otros dispositivos. En mi caso, por ejemplo, en los valles. Actualmente contamos con los jueces de paz, en los que tienen algunas ya funciones concretas, jueces de paz letrados, ¿no? Cuando digo esto es porque hay jueces de paz que no son abogados y otros que sí, la ley los diferencia, y en aquellos que son letrados están facultados para tomar algunas decisiones, para hacer algunas intervenciones, dirimir algunos conflictos que están establecidos en la ley, que no es que sean ni pocos ni de menor cuantía. Su actuación es mucho más acotada, pero directa, y luego nos mandan todo eso a nuestra oficina, a nuestro juzgado, para que nosotros homologuemos y enmarquemos las decisiones de ellas, pasado, digamos, por una autoridad jurisdiccional que somos nosotros. Con lo cual, sí hay herramientas. Puede haber otras, ¿por qué no? Eso va a depender, digamos, de los diagnósticos que vayan surgiendo y de las políticas públicas que se vayan implementando, que las que tenemos y son muchas, pero hace falta otras, como por ejemplo cuestiones de niñez y salud mental, ¿no?, que son realmente hay que tomarlas en serio y hay que darle seriedad a estos temas, porque es algo que por ahí, tiempo atrás, o no se veía o no había un abordaje interseccional con estos dos saberes, porque uno es de la medicina y otro es de lo legal, pero que confluyen y tiene que haber dispositivos específicos para esto. Uno de esos. Bueno, entonces, pero lo tengo que ir armando. Aún así, nos toca intervenir en situaciones donde hay vulneración de derechos de los niños. Cuando te hablo de niños alojados, niños que atraviesan determinadas circunstancias en los que son separados de sus hogares o de su familia de origen, pero a su vez son niños que están con algún diagnóstico de la salud mental. Entonces no es que puedo alojarlos o tratarlos como trato a otros, no. Claro. Cada uno tiene su singularidad y sobre eso es que vamos trabajando. Que no tengamos un dispositivo específico significa que el juzgado no trabaja o el ejecutivo no trabaja, no. Al contrario, justamente se pone sobre tablas, digamos, esto, se conforman mesas de trabajo y se trata de diseñar algo específico para la atención de los derechos, en este caso para este niño. Una de las cosas. Claro, como que cada caso es un desafío. Así. O sea, como que lo voy viendo. Así, pero lo has dicho vos y así lo vamos a entender. Claro. Cada caso, porque cada situación lo es y debe ser atendido así. Quizás si vos tuvieses alguna situación específica o algún problema específico y lo traes a mi juzgado, no voy a poder hacerte un cliché de sentencia, ¿no? Sí, bueno, es lo mismo. No, porque no sé, en principio sería, ponele, vamos a ejemplificar todo. Pedís un divorcio o pedís una situación, digamos, que en principio parecería ser algo sencillo. Bueno, es un divorcio, pero ¿qué implica ese divorcio? ¿Cuántos hijos hay? ¿Estos hijos son mayores o menores de edad? ¿No? ¿Tu situación cuál es? ¿La situación de tu pareja es la misma? ¿No? ¿Hay alguno de los dos está en una situación de vulnerabilidad específica? Como por ejemplo nos tocó adultos mayores que se divorcian después de muchísimo tiempo de separados, de hecho. Bueno, son adultos mayores. ¿En la casa quién quedaría? Los dos abuelos, ¿no?
Entonces también tiene que ver con un tejido social diferente hoy. Las familias también con sus estructuras diferenciadas. Las dinámicas familiares diferenciadas. Es común hoy que los más jóvenes, digamos, y como consecuencia de la globalización, se muevan, circulen por el mundo. Se casan aquí, tienen hijos en otro lado, luego regresan, adquieren bien en un lado, quizás haya alguna situación de conflicto en relación al régimen parental. Entonces, todo esto hace a la singularidad de una situación, a la singularidad de los conflictos. De hecho nos toca atender. Bueno, parejas que por situaciones múltiples, situaciones de la vida, trabajo, elecciones de vida, situaciones de violencia, uno en una provincia, el otro en otra, o en la misma provincia, uno en Tucumán, el otro en Concepción. Entonces, ¿qué hacer en la organización de esos niños? ¿Cómo hacer para que tengan contacto con ambos padres? Bueno, todo esto, aunque parezca que son datos poco significativos, a la hora de resolver y a la hora de hablar del acceso a justicia, son significativos. ¿Cómo hago para que un niño, soy yo la jueza, pero resulta que actualmente está viviendo en Tucumán porque los padres resolvieron, ¿no? Que va a pasar tiempo y tiempo, o no resolvieron nada y caprichosamente alguno de ellos decidió llevarlos, cambiarle el lugar de donde residía y va a otro lado. Bueno, ¿cómo hago yo para seguir entendiendo, seguir resolviendo, poder escucharlos? En términos de acceso a justicia, vuelvo a lo mismo. Los obligo a venir. Preveo algún modo de poder escucharlo y después saber si soy yo o no la que va a seguir, ¿no? Porque hay otros términos legales que también hablan de centros de vida y que es el juez más cercano al niño, el que, justamente por esto, ¿no? Para poder escucharlo, quien en principio debería resolver. Bueno, son un montón de otras aristas que la ley nos obliga a tener presente al momento de garantizar derechos fundamentales. Claro. ¿No? El derecho fundamental al acceso a la justicia es tan amplio y te diría más, pero me atrevería a afirmarte o a decirte que una cosa es el acceso a justicia y otra cosa, que en esto sí tengo algunos ensayos y algunas cuestiones escritas ya, incluso en mis sentencias, lo que es la accesibilidad de la justicia. ¿Qué significaría? Una cosa es esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo es el acceso? ¿No? Sí. Por supuesto, una garantía judicial, está en la ley. Ahora, ¿la justicia es accesible? ¿Comprensible? Accesible. Claro, accesible. El acceso es algo, pero la justicia. Una persona, vamos a otro ejemplo. Hasta aquí, todavía no he visto versión de las leyes en braille. Ajá. Las personas no videntes, muchas de ellas, hacen una lectura de textos y se educan y se forman porque tienen medios para hacerlo, ¿sí? La estrategia para eso es a través del sistema braille. A eso me refiero con accesibilidad. Claro. De hecho, tuvimos colegas y tenemos justiciables, ¿no? Usuarios de un servicio que son no videntes. Pensamos en escribir, bueno, hoy todo es digital, pero pensamos cómo transmitir nuestras decisiones o cómo el servicio de justicia garantizaría esta accesibilidad a esa persona no vidente. El acceso a justicia para ella no lo es, para el que ve sí, más para el que no ve no. Hace muy poquito tiempo y celebro que esto sea así porque ya lo veníamos utilizando, pero ahora ya está como formalizado. La Corte ha decidido tener intérpretes en el lenguaje de señas. Ah, sí.
Eso me Intérprete comenta. de sordo, a ver, en lo que no es mi expertise, tengo que decirlo, pero tuvimos situaciones en las que hay personas no oyentes, no hablantes, que no tienen incorporado el lenguaje de señas y entonces tienen intérpretes de sordo porque las señas son caseras. Ujú. Entonces hay una institución de personas sordas que interpretan otras personas de su misma condición sorda, pero que a su vez traducen el lenguaje de señas a los intérpretes del lenguaje de señas, ¿se entiende? Sí, 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 entiendo. Tenemos una colega abogada que trabaja en el Poder Judicial que sí tiene esta expertise, es intérprete en lenguaje de señas y ella conforma, digamos, el equipo y otros que creo que la nómina se agrandó, de aquellos que pueden hacer esta función y pueden garantizar el acceso a justicia con este dispositivo de accesibilidad en caso que la persona fuese no oyente no hablante. ¿Cuántas veces habrá ocurrido, en la historia judicial lo hay, de personas víctimas de delitos y abusos a su integridad sexual, o víctimas de cualquier otro delito, o víctimas de daños y perjuicios que no pueden ver, no pueden hablar, ¿no? Porque tienen esta discapacidad, pero es como que el sistema judicial y todo el sistema reglamentario siempre ha sido pensado para personas capaces, que sepan leer y escribir, oyentes y hablantes, en realidad con un prototipo de sujeto. Entonces a esto es a lo que me refiero y hacía hincapié en esto de la accesibilidad. Mirá qué interesante, qué interesante. Para lo general. Claro. Pero en lo particular, si no, es como que, bueno, estás exento del sistema, quedas al margen. Y fíjate qué feo, la marginalidad del sistema. Esto es lo que a mí y agradezco nuevamente lo que vos haces hincapié, es lo que me preocupa y lo que me ocupa. Me parece muy interesante este tipo de dispositivos. También conocí otros que hablan con respecto a los pueblos originarios, también de cambiar el lenguaje del pueblo originario, y el facilitador cultural, que también me parece interesante. Viste como cada región se va ayornando a las realidades que le tocan vivir. Eso es interesantísimo. ¿Qué otro dispositivo te parece que habría que crear? Bastantes, por ejemplo, en materia de niñez, que es, vuelvo al tema que abrazo y en el que trabajo y bastante, hay muchísimos, digamos, hay otras barreras. La geográfica es una, la edad es otra, aunque vos no creas. No es lo mismo el acceso a justicia a una persona de 5 o 6 años que a una de 13, ¿no? No es lo mismo el acceso a justicia, de una persona de 13 años, sana, saludable, si se quiere, que a una persona con determinadas situaciones, digamos, de la salud mental, síndromes, por ejemplo, síndromes de Asperger, o personas no videntes. Y esto sí es algo que forma parte, digamos, de mi quehacer. Abogados formados en esa materia, con recursos suficientes como para atender. Esto también es uno de los dispositivos, ¿no? ¿El abogado del niño te parece muy importante? Absolutamente. ¿Para todos los casos? No, todos los casos no. Eso también hay que distinguir. No todos los casos, porque no todos los niños son iguales. Ejemplo, un niño de 6 meses cuya mamá, y que tiene otros hermanos quizás, cuya mamá o cuyo progenitor reclama alimentos, el abogado del niño en ese caso no podría patrocinar, porque esta es otra cosa, la distinción, ¿no? En lo que es un representante, lo que es el patrocinio. El representante es aquel que sustituye la voluntad, por eso los niños tienen en primer orden a los padres como representantes, luego los tutores, sino a falta de padres los tutores, y luego el Ministerio Público, que lo hace por mandato constitucional.
el abogado del niño es quien patrocina. Por ejemplo, vos, pero una cosa es que vos contrates a un abogado y le des un mandato, o sea, y digas, bueno, vos vas a ser mi representante, vas al juicio y no necesitas que esté yo, porque vos sustituís mi voluntad, obviamente bajo tus mandatos, y hablas por mí. Otra cosa es que vos digas, no, mira, yo tengo un abogado que es patrocinante, que no puede hablar por mí, sí puede hacer la defensa técnica, pero en todos los escritos firmo, a todas las audiencias voy, porque en definitiva no está sustituyendo mi voluntad, hace la defensa técnica. Claro. Sí, esa es la diferencia. El abogado del niño es igual. Si fuese una persona de 6 meses, pues no puede dar esto, no puede consentir, no puede estar informada, pero es propio de su edad, por su propia capacidad evolutiva. Entonces va a depender siempre de la capacidad evolutiva, la posibilidad de contar con abogado del niño o con un tutor especial, ¿no? En términos legales, o con el ministerio. No es que no va a estar representado, el niño jamás va a dejar de estar representado, claro, porque si no todo sería nulo. Entonces, sí, la defensa técnica según capacidades evolutivas de esa persona menor de edad. Entonces sí me parece un dispositivo. Por ejemplo, esto no lo tiene regulado nuestra provincia, se requiere una ley especial. El mismo Código Procesal de Familia así lo indica, y nosotros, bueno, las discusiones legislativas en esta materia se han dado en algún momento y luego quedó, digamos, sin estado parlamentario, y creo que es algo que debería volver a ponerse en agenda. No creo que sea el momento más adecuado, pero en lo sucesivo sí ponerse en agenda, porque forma parte de estas garantías. Me quedé pensando en la vinculación que debería tener, no sé si la tiene o no la tiene, el Poder Judicial con otras instituciones, clubes, escuelas, en esto de acceder a la justicia por parte de niñas y niños. ¿Se da seguido o no? Mucho. Sí, no, aunque no creas, sí se da. Instituciones deportivas quizás siguen bueno, los canales de comunicación propio que cada una de ellas tiene, y algunas consultas o algunas intervenciones se hacen a través de las defensorías de menores, y es muy válida y es así, y es adecuado, es pertinente que así lo hagan. En otras ocasiones, los efectores de salud, los efectores educativos, están muy alertas sobre las cuestiones que ocurren dentro de los marcos institucionales, o si en el marco institucional detectan alguna vulneración de derechos respecto de los niños, y son puestas inmediatamente en conocimiento de las jerarquías, digamos, siguen protocolos internos y llegan a ponerse llegan a conocimiento del juzgado, y nosotros tomamos intervención, y por supuesto según lo que dice el Sistema de Protección Integral y la Ley 26061, que es el que instituye todo esto, trabajamos conjuntamente con el Ejecutivo. Es la forma de trabajar, es una forma ética correcta de trabajar, es en articulación entre el judicial y el Ejecutivo. Ahora, ¿cómo llegan estos casos? Bueno, a través de estos efectores, ¿no? Claro. Las maestras, las directoras, enfermeras, ¿no? Enfermeras y enfermeros que están con el paciente, detectan, ponen en conocimiento a los médicos, el médico a la autoridad del hospital o de la institución sanitaria que se trate, y a su vez ellos inmediatamente comunican al juzgado que se trate. Bueno, tuvimos amparo a la salud, tuvimos directamente desde el CIPROSA, por ejemplo, ¿no? Situaciones donde teníamos que decidir, nos tocó intervenir también a nosotros en una situación de urgencia, que si bien es cierto no era mi materia, pero era una situación de urgencia, en si a una persona se le hacía o no un botón gástrico, dada la complejidad y ante las circunstancias sanitarias que atravesaba el país, era plena pandemia, imagínate. Entonces tenían estos cuadros de vulnerabilidad, y bueno, ya había un familiar que se oponía a esta práctica. Pero corría riesgos de vida, serios riesgos de vida, el paciente. Bueno, en ese caso, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Y vuelvo, ¿no?
esto directamente llega de la institución. Claro. Y el Ciproso dice, oiga, no tenemos tiempo, digamos, por la urgencia y por las horas que corren, no hay tiempo que permita tener en cuenta otras aristas legales. Claro. La vida, el riesgo es tal, y en horas tenemos que tomar una decisión, que se le avisa a usted en su potestad, digamos, como Estado y como órgano jurisdiccional, autoriza o no autoriza, o permite que los médicos lleven adelante esta práctica exigida para el resguardo de la vida de este paciente. Bueno, cosas así se nos presenta a ver. Claro. Y no voy a decir, bueno, no, soy juez de familia, mire que no puedo, no puedo porque justo la pandemia, ¿no? Y en realidad tengan que venir mi colega. No, horas. Claro. Ahora, esa discusión que la vamos a ver, quizá la postergo. El primer debate es la vida o la muerte. Seguro. Nos está quedando 1 minuto y medio de este Zoom. Te agradezco. Quería ver si te queda como una reflexión final, si nos ves bien, si vamos bien, o sí, qué te parece un sueño para cumplir. Mira, yo creo que vamos muy bien. Creo que siempre hay posibilidades de mejorar muchísimo. Si dijéramos que ya estamos perfectos, me parece una apreciación equivocada, acotada y muy sesgada. Yo creo que vamos muy bien. Por supuesto hay cosas a perfeccionar, quizás haya cosas a revisar, muchísimas. Me parece que estamos en un proceso de construcción que es muy válido. En esa construcción puede haber muchos aciertos y muchos desaciertos, pero definitivamente un avance, y sabremos qué es lo que nos sirvió y qué es lo que no nos sirvió. En esto, la última reflexión es, me parece que al ser guardianes de la Constitución, me refiero a nuestra investidura como juez, al ser guardianes de la Constitución, no tenemos más que inspirar cambios, promover cambios en esta sintonía con la ley, en esta sintonía con la protección de la dignidad humana, con la dignidad del otro, y como yo siempre digo, y es mi bandera si se quiere, ser actores o tener acciones por las acciones mismas, ¿no? Ser actores y efectores de cambio. Gracias, Mariana. Te mando un beso gigante. Cuando esté la nota, te la paso. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Chao.